Gracias, señor presidente. Darle las gracias de nuevo al director general por estar aquí. Y mi primera pregunta de hoy sería ¿qué procedimientos y plazos mantienen para la elaboración del proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2021? Señora Cuartero, como su señoría sabe, y supongo que todos los miembros de la comisión, este año circunstancias excepcionales han motivado determinados retrasos en el conocimiento de los elementos básicos que permiten la elaboración del techo de gasto y, por tanto, del anteproyecto de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Datos que, como las entregas a cuenta o los objetivos de estabilidad, se conocen habitualmente a lo largo del mes de julio, este año no se han conocido hasta el día 5 de octubre, en que se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Igualmente, uno de los datos fundamentales por el volumen o el impacto presupuestario que tiene, que es el conocimiento del incremento retributivo de los empleados públicos, no se ha conocido hasta muy finalizado el mes de octubre, en que se aprobó el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Para que su ilustración de su señoría les diré que cada punto de incremento retributivo de los empleados públicos tiene un impacto en las cuentas de la Comunidad de Madrid de cerca de 100 millones de euros, con lo cual es un elemento relevante de cara a la formación del anteproyecto. De acuerdo con esos datos que acabo de introducir, pues lógicamente arrastramos un cierto retraso, prácticamente 2 meses de retraso, con lo cual eso ha producido lógicamente un cierto retraso también en la elaboración del anteproyecto de presupuestos, que tengo que decir, sin embargo, que está muy adelantado en las fechas en las que nos encontramos y que esperamos tener finalizado pues en un plazo de no de días ni de meses, sino de semanas. Eso es lo que puedo decirle. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Moreno López. A continuación, tiene un segundo turno de palabra la señora diputada doña Cuartero Loren. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, en los años anteriores, salvo el 2019, que efectivamente nunca llegaron a diciembre de 2019, nunca se llegó a tramitar ese proyecto de ley, ni siquiera formaba parte del plan normativo que aprobó el Gobierno, con lo cual es que nunca hubo intención tampoco de presentarlo. Bueno, pues nos volvemos a encontrar que traspasamos la frontera del 31 de octubre sin proyecto de presupuestos en esta Cámara. Usted me ha dado cuenta de la motivación de los retrasos, ¿no? Pero mi pregunta iba dirigida en cuanto a qué plazo prevén ustedes, dice que no días, pero quizá 1 o 2 semanas, en traer a esta Cámara el proyecto de presupuestos. Según la tramitación del año pasado, aún estoy valorando si va a cambiar o no va a cambiar con el nuevo reglamento. La tramitación de la ley de presupuestos es aproximadamente de 7 semanas con 8 consejeros. Teniendo en cuenta que este año tenemos 13 y hay que llamar a comparecer a todos los consejeros, o por lo menos es recomendable, aunque el señor Muñoz Abrines diga que no, no vamos a poder meter todas las comparecencias en una sola semana, con lo cual lo más probable es que nos vayamos a 8 semanas. A pesar de que vamos a aprovechar el periodo inhábil, según mis cuentas, no va a haber presupuestos hasta marzo. Entonces, yo lo que me gustaría saber es si esto es, si coincide con sus previsiones, o es que a lo mejor prevén que no vaya a haber ninguna enmienda a la totalidad, que haga que podamos correr más, que va a ser una negociación tan fácil que no va a haber enmiendas parciales tampoco. No sé, eso pues me gustaría saberlo para saber a qué plazos nos enfrentamos y cuándo creen que podremos tener unos presupuestos en la Comunidad de Madrid que atiendan a las necesidades de los madrileños y de la crisis sanitaria, económica y social en la que nos encontramos. Pues, ¿sabe lo que es esto que tengo aquí? ¿Qué es? Este es el acuerdo entre el Grupo Parlamentario de Vox y el Grupo Parlamentario Popular para la aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2021. O sea, la Junta de Andalucía ha sido capaz de llegar a un acuerdo, y es un buen acuerdo. Y es un buen acuerdo porque lo que priman son los intereses de los andaluces, en este caso, como deberían de primar los intereses de los madrileños para sacar adelante un proyecto de presupuestos que recojan las necesidades reales y que no nos veamos otra vez en una prórroga de presupuestos del año 2019 elaborados por un gobierno que no es el gobierno que tenemos hoy, con unas prioridades que entiendo que no son las que tendría el gobierno hoy, ni siquiera si no hubiera ocurrido la pandemia, y que desde luego seguro que no son las prioridades que
debería de tener el Gobierno ahora mismo, habiendo pasado todo lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta la crisis a la que nos enfrentamos. Y lo que se ha necesitado para que vea la luz este acuerdo, para que hoy se haya firmado este acuerdo, no ha sido que el Gobierno de España haya tardado más o que el marco financiero esté más claro. No ha sido eso. Ha sido la voluntad política de llegar a ese acuerdo. Y el trabajo. Ha sido voluntad política, ha sido mucho trabajo y ha sido compromiso. Ya lo dijimos en el debate de la ley de presupuestos. Nosotros estamos comprometidos, como dijo nuestro presidente, a pesar de la intervención del señor Casado en el Congreso de los Diputados, nosotros estamos decididos a dar estabilidad a las comunidades autónomas. Pero para llevar esa estabilidad necesitamos que ustedes se atrevan de una vez a traer un proyecto de presupuestos a esta Cámara, porque nosotros estamos dispuestos a trabajar, dispuestos a buscar y acordar con ustedes aquello que podamos prescindir, aquello de lo que podamos prescindir para aumentar las ayudas a las familias, las ayudas a los empresarios, las ayudas a los autónomos, para hacer test, para rastrear, para ayudas a la educación, para los colegios concertados, para los colegios especiales, para la dependencia. Pero necesitamos que ustedes den el primer paso, porque nosotros es el único proyecto de ley, la única proposición de ley que no podemos presentar. Desde el Grupo Parlamentario estamos dispuestos a trabajar y a llegar a un buen acuerdo, pero tienen que dar ustedes el primer paso. Nuestro objetivo lo conocen, nuestras prioridades son muy claras, dediquen los recursos a lo importante. Trabajemos juntos por conseguirlo y presenten de una vez un presupuesto en esta Cámara. Muchas gracias. Bueno, pues yo sigo preguntando de nuevo, y ahora que ya tenemos claro los dos, ¿no?, que no va a haber proyecto de presupuestos que va a haber proyecto de presupuestos lo antes posible, pero lo que está claro es que habrá prórroga del actual presupuesto para el inicio, por lo menos, del 2021. La negociación será en el 2021. Sí me gustaría saber si en este tiempo que va de aquí a que traigan el proyecto de ley de presupuestos, ustedes tienen pensado traer a esta Cámara algo similar al plan presupuestario que ha presentado el Gobierno, en el que conozcamos cuáles son los datos marco, los datos macroeconómicos en los que ustedes basan sus previsiones para hacer los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Cuáles son las transferencias, los abonos a cuenta, cuál es el ingreso que prevén ustedes de los impuestos recaudados, los impuestos propios de la Comunidad de Madrid, si vamos o no vamos a cumplir con las referencias sobre los criterios de sostenibilidad financiera y de estabilidad presupuestaria. Cierto es que yo, Dios me libre de hacer alabanzas al plan presupuestario del Partido Socialista y del Gobierno. Ya me refería a este plan presupuestario cuando la señora Calviño lo presentó en un diagrama DAFO en el que dice que faltaba la amenaza, porque efectivamente ellos son la amenaza. Es un Gobierno dispuesto a pactar con Bildu, con los socios de los etarras, para sacar un proyecto adelante, aunque eso efectivamente no está en el plan presupuestario. No se han atrevido a escribirlo, negro sobre blanco, pero todos sabemos que es así. No quiero, por supuesto, un plan presupuestario de las mismas características, pero sí me gustaría conocer las cifras macroeconómicas en las que ustedes piensan soportar ese proyecto de presupuestos para el año 2021, porque creo que es ahí el primer punto en el que deberíamos de ponernos de acuerdo. No he encontrado una estimación del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. Es verdad que tenemos una Dirección General de Estadística que depende del señor Aguado. Estaría fenomenal que esa Dirección General de Estadística hiciera algo así como una predicción, que ya lo tuviera estudiado, de hecho, ¿no?, unas matrices que permitieran de la evolución del PIB y de los diferentes sectores productivos en España, derivar cuál puede ser la evolución del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. Pero no parece que lo único que nos dedicamos es a toro pasado, ¿no? Las únicas previsiones que ahora mismo contienen datos a nivel autonómico
son las del BBVA Research, que prevé un 5,4% de aumento del PIB en el año 2021 y, si no recuerdo mal, pero me parece que he perdido el dato, creo que era un 8,4 en el 2020, No, perdón, eso es 2021, perdón, que me estoy yendo de año. Prevén un 5,4% en 2021 y creo que era un 8 y pico en 2022. Pero ni AIREF, ni Statista, ni el estudio de Bankinter, nadie nos da una previsión de lo que sea el PIB de la comunidad autónoma. Entiendo que ustedes tendrán alguna. En alguna habrán basado sus hipótesis. Es verdad que al inicio de la crisis sí que el consejero nos dio previsiones de la caída del PIB en el año 2020, pero claro, esas no comprometían. El presupuesto ya estaba prorrogado. Las previsiones de ahora sí comprometen las referencias de gasto. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha acordado que las comunidades tendrán un déficit de referencia para 2021 del 2,2% del PIB. Si usted me diera una referencia del PIB, pues también sería bueno que me diera una referencia de si vamos a estar en ese déficit. Y de qué parte de las entregas de los 105.589 millones, que tampoco lo he conseguido encontrar, cuáles son las entregas a cuenta que podemos esperar en la Comunidad de Madrid. También le pregunté en otra pregunta que habíamos llegado, creo que al acuerdo de que eran aproximadamente 2.700 millones lo que esperábamos recibir de fondos europeos, si no recuerdo mal. En fin, esto sería transparencia, ¿no? Que contáramos con ese documento en el que nos hicieran partícipes de sus estimaciones. Por supuesto, tienen ustedes libertad para hacerlas. No hay ningún procedimiento en el que diga que tenemos que acordar que no sea la propia discusión del proyecto de ley de presupuestos, pero creo que si queremos ganar a todos ustedes que les gusta tanto Europa, si queremos ganar la confianza ya no solo de la nación, sino la confianza en que vamos a ser capaces de gestionar esto, pues creo que sería un buen ejercicio empezar, ¿no?, por determinar un marco, porque el Gobierno nos determinara el marco en el que se piensa mover y que tuviéramos la posibilidad de opinar, como la han tenido el Banco de España y la propia AIREF, de opinar acerca de su criterio, ¿no?, acerca del plan general, el plan presupuestario del Gobierno. Yo lo primero que quería hacer es una reflexión a nivel general de cuál es la realidad del personal que forma parte de la administración del Estado y de las comunidades autónomas y de las administraciones locales en España. En la Administración General del Estado tenemos más de 524.000 efectivos, 160.000 son hombres y 363.000 mujeres. Teniendo en cuenta que 126.000 son hombres de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a 13.000 mujeres, y que el acceso tanto a las oposiciones, tanto de las Fuerzas Armadas como Policía Nacional, Guardia Civil, no tiene ningún tipo de restricción, simplemente la voluntad de las mujeres de presentarse a esos procesos de selección, creo que derivar de ahí que la Administración General del Estado hiciera algún tipo de discriminación de la mujer, bueno, pues creo que es bastante aventurado, entre otras cosas porque esos procesos de selección serían anticonstitucionales y, por supuesto, estarían denunciados. Pero es que si nos vamos a la administración de las comunidades autónomas, de 1.300.000 funcionarios y personal, diferente tipo de personal, tenemos que son mujeres 889.981 y 480.151 hombres. Es decir, el plan de igualdad entiendo que lo que va a pretender es que haya más hombres en la administración, porque claramente es una administración dominada por mujeres. Cosa que no me parece ni bueno ni malo, simplemente es que las mujeres acceden a los puestos de trabajo, bien sea como funcionario, como personal laboral, en pleno ejercicio de sus derechos. Y en la administración local, bueno, pues ahí estamos de 547.000, 258.000 son hombres, 288.002 son hombres, 258.000 son mujeres.
En la universidad lo mismo, 81.000 hombres, 71.000 mujeres. Creo que derivar de ahí que haya discriminación en el acceso por ser hombre o por ser mujer, cuando además los principios de mérito y capacidad son los que tienen que dominar el acceso al empleo público, pues me parece que es mucho decir y es muy aventurado decirlo. Sí es cierto, y en concreto en la Comunidad de Madrid, que creo que hay otros tipos de desigualdades de las que nos estamos olvidando. Y, por ejemplo, es la desigualdad de aquellas personas que están desempeñando en regímenes de temporalidad excesiva su trabajo en las administraciones públicas, habiendo ocupado puestos de interino, que se prorrogan más de 2 años. De hecho, nosotros mismos mañana llevamos al Pleno una iniciativa precisamente para intentar por lo menos solucionar el agravio comparativo que sufren los profesionales de enfermería a los que no se les abona la carrera profesional por estar en régimen de interinidad y haber superado los 2 años, y por lo tanto cuando sus plazas debían de haber sido convertidas en plazas estructurales. El personal sé que no es de su competencia, que es el SERMAS quien lo gestiona, pero es que así tenemos también al personal de los servicios de urgencia hospitalaria, y son 2 de los casos, ¿no? Podríamos profundizar en muchos más. Y puestos a medir desigualdades, pues quizá lo que deberíamos de medir es si acceden en las mismas condiciones las madres o los padres que aquellos que no tienen cargas familiares. Por ejemplo, nos llegan constantemente precisamente denuncias pues de que efectivamente esos turnos que se deben de establecer por principios de mérito y capacidad, esas compatibilizaciones de personal interino, de compatibilización de su jornada, al estar en régimen de interinidad, pues lógicamente se les niega muchas veces esas jornadas de conciliación para poder atender a las familias. Creo que eso es un problema de desigualdad en la administración pública, que es que además los propios dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos están alertando. La sentencia del 19 de marzo alerta del abuso de temporalidad en contratos específicamente en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, a veces los que se dejan llevar por sus ideologías, ¿no?, pues están viendo lo que no es, porque la realidad es que en el acceso al empleo público, cuando se publican las ofertas de empleo público en la Comunidad de Madrid, no se puede decir que haya un trato discriminatorio para las mujeres, ni muchísimo menos. Cada uno libremente accede a aquellos procesos de selección. Yo no he accedido nunca a ninguno, otros habrá que hayan accedido y hayan podido o no en función de su preparación, y desde luego si no es así, lo que hay que hacer es denunciarlo. Pero creo que sí que existen, y que todos lo sabemos, y que políticamente hay que hacer un esfuerzo en solucionar todas estas situaciones que no son acordes a la ley de función pública, en este caso de la Comunidad de Madrid, en donde se han producido esos abusos de temporalidad que ya no solo ponen al personal que debería de estar ocupando su plaza o al que se le debería de haber compensado de alguna manera o se debería de haber hecho la correspondiente oferta de empleo público, sino que además en su capacidad de conciliación, en su capacidad de pedir una baja, una excedencia para el cuidado de hijos, para el cuidado de una persona mayor, están viendo realmente restringidos sus derechos, ¿no? En fin, no me extiendo más. Le queda un minuto. Simplemente decir que menos hacer planes y más trabajar en solucionar. Además, precisamente el Banco de España, en el informe que ha hecho sobre los presupuestos generales del Estado, alerta precisamente de que subir ahora mismo a lo mejor las retribuciones a todos los empleados públicos puede llevar a costes estructurales difíciles de asumir, pero que sin embargo se deberían de utilizar esas masas salariales en solucionar incumplimientos que se conocen, incumplimientos de regímenes de temporalidad excesivos, de no abonos de las carreras profesionales, no solo a los temporales, sino es que hay funcionarios que no están cobrando
las carreras profesionales, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que hay que hacer es poner las cosas negro sobre blanco, ver cuáles son los problemas reales y atacarlos, y dejarnos de ver a veces fantasmas donde no los hay, porque eso lo único que hace es cronificar situaciones que de verdad deberían de ser arregladas. De verdad que siento discrepar de la tónica general, pero vamos a ver, si en la administración pública es en el único sitio en el que, si tú consideras que estás recibiendo unos complementos retributivos distintos a los que mereces, tienes la posibilidad de recurrirlo, cosa que no se atrevería nadie en la empresa privada. Por Dios bendito, o sea, es que decimos unas cosas, decimos cada cosa. Vamos a ver. Decía otra portavoz que han hecho el hospital de pandemia rápido y el plan de igualdad despacio. Hombre, claro, es que todo es cuestión de prioridades. Ahora mismo el hospital de pandemias hace falta y el plan de igualdad en la administración no hace falta. Es algo tan sencillo como eso. ¿Alguien se ha parado a valorar cuánto nos estamos gastando en desarrollar este plan? Una comisión y 6 subcomisiones que llevan trabajando año y medio para llegar a las conclusiones que llego yo simplemente de ver la estructura, y no me considero más lista que nadie, simplemente de ver la estructura, de saber que las comunidades autónomas se crearon en los 80, señores, en los 80, de que las mujeres eligen si se presentan a una oposición del nivel A, del nivel B, del nivel C o del nivel D. Creo que cada una se presenta a lo que le da la gana. No creo que ¿hay algún cupo en los funcionarios de tipo A? ¿Hay algún cupo en los funcionarios de tipo B? Y que dicen, no, es que ya no caben más hombres en el cupo B, usted se tiene que ir... Pero vamos a ver, ¿qué estamos diciendo, por Dios? ¿Pero qué estamos diciendo? Es que no es así. Es que cualquiera que haya pasado 6 meses en la función pública sabe que las cosas no funcionan así. Le queda un minuto. Si estamos dispuestos a hacer una evaluación, quizá deberíamos estar dispuestos a que, así como hay mujeres que se presentan a juez y sacan la judicatura, hay otras mujeres en la administración que preferirán no presentarse a una promoción profesional. Pues que hagan lo que les dé la gana. Que hasta ahí podíamos llegar. Y por supuesto, si hay alguna situación irregular, que la denuncien, que tienen los procedimientos adecuados para ello, en todas y cada una de las unidades de la administración. Y si no lo hacen, pues oye, que no lo hagan. Pero es que no es imposible que se trascienda de que hay una explicación que no sea racional a un menor sueldo medio de las mujeres que de los hombres. Porque es que no funciona así. Y el que crea que funciona así o que puede funcionar así es que no tiene ni idea de cómo funciona, pero ni esta administración, ni la administración local, ni la administración general del Estado, ni ningún tipo de administración. O sea, hay una RPT, Vamos a ver, señores, que es que son a las contadas, que hay lo que hay. Así que, por favor, sí me gustaría que con este plan incluyeran una valoración económica de lo que nos estamos gastando en que los funcionarios de la Comunidad de Madrid y los directores generales dediquen su tiempo a solucionar un problema que nos estamos imaginando. Bueno, esta PNL es una PNL desde mi punto de vista muy interesante, porque bajo la simplicidad de su formulación, no en el buen sentido de la palabra, no bajo la sencillez, digamos, en su redacción, detrás, desde mi punto de vista, subyace una gran carga ideológica, ¿no? Muchas veces, lo he dicho, no es la primera vez que lo digo aquí, seguramente vayamos a estar de acuerdo en muchos diagnósticos, pero vamos a diferir en las soluciones. Y me explico. La PNL que nos presentan hoy pide, y creo leer entre líneas, pide que sea la AIREF la que diga que la Comunidad de Madrid debe subir impuestos. Lógicamente, si nos fiamos por un criterio de estabilidad presupuestaria, un partido que siempre
considera que el sector público debe de avanzar, que el sector público se debe de hacer con la educación, eliminando, por ejemplo, la educación concertada o la educación privada, que el sector público debe de prestar el 100% de las prestaciones sanitarias, pues es normal que sea una formación que abogue por la subida constante del gasto público. Al contrario que otros, por lo menos les preocupa el endeudamiento, y eso hay que reconocérselo. Y por tanto, lo que dicen es, nada más que lo que también refleja en su informe sobre los presupuestos generales del Estado del Banco de España. Es decir, si suben los gastos, tienen que subir los ingresos. Pero dice también este informe algo que yo creo que es interesante, y es que la cesta impositiva debe proceder de un pacto social. Es decir, efectivamente España hay quizá una menor presión fiscal, pero es que quizá los españoles queremos vivir así. Quizá los españoles consideramos que es adecuada la presión fiscal y que por tanto lo que hay que hacer es, como bien dice el Banco de España, ajustar los gastos a los ingresos que vamos a recibir. Porque de lo contrario nos comportaríamos como un administrador, como una administración, o impulsaríamos al gobierno a actuar como una administración imprudente o una administración necia. Por eso, en la redacción de nuestra PNL, de nuestra enmienda a la PNL, queremos dejar perfectamente claro este hecho, que no es otro principio que el que ya inspira nuestra acción política y el que muchas veces en esta Cámara hemos defendido y seguiremos defendiendo. Y es que hay que atender las cosas más importantes, hay que priorizar. Pero hay que priorizar para gastar menos, para adecuar los gastos a los ingresos, que es lo contrario que defiende la izquierda. La izquierda lo que dice es, vamos a gastarnos todo esto, y como nos tenemos que gastar todo esto, pues hay que subir los impuestos, ¿no? Y de aquí se derivan cosas tan importantes como la libertad de elección de la escuela se derivan cosas tan importantes como la existencia de conciertos con la sanidad privada, efectivamente, pero es que nosotros defendemos que es cada uno el que debe elegir a qué colegio lleva a su hijo, y no tiene por qué ser la administración la que, por querer ejercer y por querer desarrollar todas esas competencias, tome las decisiones por nosotros. Por eso, insisto, la redacción de nuestra enmienda va en el sentido de que efectivamente nosotros consideramos que la carga impositiva que actualmente hay en la Comunidad de Madrid debe seguir una senda descendente para dar mayor libertad a las familias, para dar mayor libertad y más oportunidades a las empresas, para no asfixiar ahora mismo a los autónomos, y por tanto es la senda que debemos de seguir, pero esa senda debe de estar acompañada siempre de una reducción de gasto equivalente, y para eso sería muy bueno que un organismo independiente como es la AIREF hiciese ese ejercicio de equilibrio y nos dijese, pues mire, con la cesta impositiva que ustedes han decidido tener ahora, que nosotros apoyamos, como ya mostramos la semana pasada, trayendo además una proposición de ley de rebajas fiscales, teniendo ese pacto social de unos impuestos bajos, ¿qué gastos la Administración se puede permitir? Porque si no, lo que estamos haciendo es que en los últimos años hemos aumentado la deuda, y esto lo que van a hacer es tener que pagarlo nuestros hijos y nuestros nietos. Por lo tanto, siento que no acepte esta enmienda. Me alegro de saber que si lo presentamos como una PNL propia, el Grupo Parlamentario de Más Madrid está dispuesto a apoyarla, porque creo que es la realidad lo que necesita Madrid, que nosotros ajustemos los ingresos, y una vez que conozcamos, se lo he preguntado además directamente al director general de presupuestos, una vez que conozcamos eso,
seamos capaces de hacer una priorización de los gastos que nos permita atender las necesidades reales, que nos permita atender pues esas condiciones de igualdad que tienen que tener esos funcionarios que ahora mismo están sufriendo esos regímenes de abuso de la temporalidad que les están llevando a no percibir el abono de las carreras profesionales que han devengado por su trabajo, el poder tener derecho a la educación de los niños, el que los colegios concertados sigan adelante, el que los padres reciban ayudas para comedores, para llevar a los niños al colegio que quieran, el que los autónomos sigan percibiendo ayudas y podamos aumentar los planes de ayuda a los autónomos, en fin, en reducir el tamaño de la administración y el gasto ineficaz y pedirle a los madrileños, porque en el fondo lo que ponemos con los impuestos es un precio a la administración. Y cuanto más barata, mucho mejor. Bueno, yo no desconfío de la AIREF en absoluto. Lo que pasa es que preveo que la AIREF va a tener un trabajo ímprobo durante la propia legislatura, porque va a tener que vigilar al Gobierno de España, no a la Comunidad de Madrid. Y vuelvo a mi razonamiento en la anterior comparecencia y a lo que ya he dicho en las preguntas. La principal amenaza que tenemos ahora mismo presupuestariamente para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad como país no es el presupuesto de la Comunidad de Madrid, son los presupuestos generales del Estado, y espero que la AIREF y el Banco de España sean capaces de atar en corto a la administración del Estado. Por lo tanto, vuelvo igualmente, no nos inventemos problemas que no existen. La Comunidad de Madrid es financieramente sostenible. Defendemos que hay que hacer una reducción de gastos precisamente para no tener que subir los impuestos y, por tanto, dejemos que la AIREF se ocupe de lo que se va a tener que ocupar. Porque además de ser una amenaza el diseño de los presupuestos, si no hace falta más que leer el informe elaborado por el Banco de España, es que yo lo que sí les puedo asegurar, señores de la izquierda, es que ni hoy ni nunca nuestro grupo parlamentario va a apoyar unos presupuestos en ningún sitio manchados con las manos de los que apoyan a Bildu, de los que apoyan a la ETA. Ustedes no tienen legitimidad para venir para esto y son unos insensatos. No hablemos del dictamen, pongamos las cartas encima de la mesa y hablemos de las negociaciones reales de los presupuestos. Los impuestos de los españoles van destinados a pagar lo que no deberían de ir a pagar, que son las exigencias de partidos como Bildu. Con lo cual, creo que carecen de legitimidad para venir a decirnos lo que tenemos que hacer en la Comunidad de Madrid. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid, cuando se presente el proyecto de presupuestos, van a estar sometidos, tanto en ingresos como en gastos, a la aprobación de esta Cámara. Todos tendremos la posibilidad de presentar enmiendas a la totalidad y enmiendas al articulado. Y a partir de ahí la AIREF tendrá que hacer su trabajo de control, como viene haciendo sistemáticamente y como yo misma llevé al Pleno del día 3 de octubre, las alertas acerca de la estabilidad presupuestaria en la Comunidad de Madrid. Yo misma he preguntado infinidad de veces por los acuerdos de no disponibilidad que se deberían haber activado conforme a la ley presupuestaria y, señores, les voy a decir que he sido la única en esta Asamblea que ha preguntado por esos acuerdos. Con lo cual, el compromiso con la estabilidad presupuestaria y el seguimiento de los informes realizados por la AIREF en cuanto a los presupuestos de la Comunidad de Madrid no está en duda por parte de mi grupo. Vaya finalizando ya, se acabó el tiempo.